Bienvenidos a Reto Software. En esta ocasión vamos a hablar de este elemento que es el cursor 3D, así que si te has preguntado para qué sirve, este es el video indicado. Lo primero que vamos a hacer es mirar para qué es útil en modo objeto. Entonces, esto yo creo que de pronto ya lo sabían, pero de todos modos vale la pena recalcarlo, y es que sirve para determinar la ubicación o la posición donde se van a generar nuestros objetos o nuestras primitivas. Entonces, si yo presiono Shift A y coloco cualquier primitiva, por ejemplo un cilindro, pues lo va a generar justamente donde está el cursor 3D. Si yo cambio el cursor 3D de posición, va a generar la geometría, o bueno, más exactamente la primitiva, en donde puse el cursor 3D. Hay tres formas aquí que les voy a enseñar para colocar el cursor 3D. Una es libremente y es presionando esta opción. Yo simplemente coloco aquí el cursor 3D y genero pues la primitiva que yo deseo. Si yo quiero hacerlo un poco más exacto, está la forma de las vistas, que es usando el teclado numérico. Entonces con numpad 1 vamos a la vista frontal y lo podemos colocar donde deseemos. Igual también está la vista superior, la vista lateral derecha, y ahí podemos generar el objeto que deseemos colocar. También hay otra forma que es aún más precisa, y es accediendo a esta parte que dice View. Podemos ubicar la localización de nuestro cursor 3D de una forma más exacta. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar 4 metros y aquí, por ejemplo, 0 y aquí 2. Entonces precisamente lo que va a hacer es colocarlo a 4 metros en el eje X y a 2 metros en el eje Z. Es importante que cuando ya hayan ubicado su cursor 3D donde lo querían poner, vuelvan a esta opción, porque si no, cuando digamos vayan a dar clic en cualquier parte de la pantalla, les va a reubicar el cursor 3D, y aunque presionen control Z no se los va a colocar en la posición original, porque esto afecta a los objetos. El cursor 3D no se ve afectado por control Z ni por control shift Z, o sea, no se puede ni rehacer ni deshacer. Listo, ya vimos que nos sirve para generar objetos y ya vimos tres formas de ubicarlo. Ahora quiero mostrarles otra opción que nos permite, y es que podemos usar el cursor 3D para llamar, o más bien colocar en esa posición, objetos ya creados. Entonces si yo presiono Shift S y presiono Selection to Cursor Keep Offset, lo que va a hacer es que va a poner el objeto que yo tenga seleccionado en la posición del cursor 3D. Pero también puedo hacer lo contrario, y es que el cursor 3D pueda ir a una geometría. Para ello voy a seleccionar geometría, y para eso voy aquí a Select Box. Recuerden que esto es para mover el cursor 3D, y pues bueno, si yo doy clic a la geometría realmente no va a pasar nada, sino que lo que voy a hacer es mover el cursor 3D. Así que es necesario que yo vaya acá y seleccione mi objeto, y ahora sí Shift S y pongo esta opción, y como se dan cuenta el cursor va hacia la geometría. Ahora veamos para qué nos puede ser útil en modo objeto. Voy a eliminar este cubo para mostrar mejor lo que quiero hacer. Voy a seleccionar mi objeto y voy a entrar a modo edición. Lo primero que les quiero enseñar es que nosotros podemos alinear vértices. A ver, digamos, yo tengo acá un recorte, control R, clic izquierdo, luego clic derecho, y digamos que tengo este vértice, lo moví así, a lo loco, y yo quisiera que volviera a alinearse en la posición que estaba anteriormente. Entonces, si yo pongo aquí esta opción que se dice 3D Cursor, lo que va a hacer es poner al cursor 3D como punto de pivote. Eso me va a permitir alinear precisamente ese vértice, o sea, colocarlo en la posición que yo quiero. En este caso voy a usar este como referencia, entonces Shift S, Cursor to Selected, selecciono este vértice, S en X, 0, y miren que voy a ponerlo aquí en la vista 7, Z, Wireframe, lo que hace es alinearlo en el eje X. Y si yo presiono S en Y, 0, lo que va a hacer es alinear en el eje Y. Y cuando yo vea en sólido, nos va a alinear precisamente en esas dos posiciones. Pero ahora vemos que no está precisamente en donde queremos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente alinear en el eje Z. Y para eso voy a tomar de referencia pues uno de los vértices que está en este loop. Así que voy a presionar Shift S, Cursor to Selected, selecciono el vértice S en Z0 y voy a tener el vértice en la posición donde yo quería. Esto lo pueden usar para un sinfín de cosas. En videos de mi canal ustedes podrán darse cuenta que yo uso bastante el cursor 3D para alinear vértices. Es bastante útil cuando uno está modelando. Ahora les voy a mostrar que precisamente como es el punto de pivote, va a ser el centro de mis transformaciones. Es decir, si yo selecciono todo con A y presiono la tecla S para escalar, va a escalar con respecto al cursor 3D. Si yo lo hiciera aquí con el que está por defecto, que es Median Point, lo va a hacer con el punto medio de la figura. Igual para el tema de la rotación. Entonces, si lo tengo en Median Point, va a rotar precisamente con el centro de la figura. Pero, si elijo el cursor 3D, va a rotar con respecto al cursor 3D. Y listo, podríamos terminar aquí el video
con unas funciones bastante interesantes. Obviamente pues bueno, deben haber muchas más, pero quiero enseñarles algo que puede ser muy fundamental para su flujo de trabajo en Blender, y es que a veces uno no siempre quiere tener el cursor 3D visible, es un poco estorboso a veces cuando uno está modelando. Entonces para eso lo que hacemos es ir a esta opción y apagar el cursor 3D. Yo salgo de ese menú y como se dan cuenta ya no se vuelve a ver. Para volverlo a ver es tan simple como volver a chulear esa opción. Listo, muchas gracias por ver este tutorial, les agradezco por su atención. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la caja de comentarios, como también si de pronto quieren comentar algún otro uso útil del cursor 3D. Y por último, no quiero irme sin antes pedirles que por favor dejen su like y se suscriban a mi canal. Esta es una manera en la que pueden apoyar mi contenido. Ahora sí, sin más, gracias por su atención y que Dios los bendiga.